Hola, en esta sesión analizaremos o estudiaremos algunos aspectos relacionados con el uso del test G² cuando trabajamos con variables cualitativas. Veremos cómo y cuándo utilizarlo, las posibles aplicaciones que tiene, las condiciones de validez que tendremos que considerar y por último, y usando Jamovi como software libre, cómo calcular el estadístico e interpretarlo. Son muy frecuentes las situaciones donde el investigador está interesado en el estudio de variables que no se pueden cuantificar numéricamente. Por ejemplo, ¿fuman en un mayor porcentaje los hombres que las mujeres? ¿Responden peor a un tratamiento los pacientes que son hipertensos? ¿Está relacionado el buen cumplimiento de un tratamiento con el nivel socioeconómico del paciente? En todas estas situaciones aparecen dos variables cualitativas o la posible relación de dos variables cualitativas. En el primer caso sería el sexo y el tabaco, en la segunda la respuesta al tratamiento y la hipertensión y en el tercer lugar el cumplimiento de tratamiento y el nivel socioeconómico. En todos estos casos se analizarían con el uso del contraste G². ¿Cuáles son las aplicaciones? Hay tres aplicaciones básicas del uso del test G². La primera, como test de bondad de ajuste a distribuciones, es decir, para comprobar si los datos de una muestra se ajustan a una distribución teórica que en principio consideramos que pudieran seguir. La segunda sería como test de homogeneidad de varias muestras cualitativas, o lo que es lo mismo, la igualdad de proporciones en una característica o aspecto en diferentes poblaciones. Es decir, la generalización a más de 2 del contraste de dos proporciones. Y por último, como test de independencia, cuando en una única muestra estudiamos dos características A y B y nuestro objetivo se centra en comprobar si esas dos características son independientes. El procedimiento en cualquiera de las aplicaciones va a ser siempre el mismo. Vamos a tomar una muestra y comprobaremos si las frecuencias observadas, es decir, lo que nosotros medimos en esa muestra, difieren de las esperadas acorde al modelo teórico que plantee la hipótesis en cuestión. Para ilustrar el contenido vamos a utilizar el fichero encuesta.sap y seleccionamos las variables sexo y raza. Y nuestra hipótesis nula pues va a ser siempre la independencia, es decir, las variables sexo y raza son independientes. Elaboramos la tabla de contingencia, disponemos la variable raza con las tres modalidades en las filas, blanca, negra y otra, y en las columnas el sexo. Y calculamos la tabla de contingencia o tabla de distribución conjunta. En negrita tendríamos las frecuencias absolutas, de manera que este 545 nos dice que hay en nuestra muestra de 1517, 545 personas que son de raza blanca y sexo hombre. Mientras que las que están escritas en azul serían los porcentajes respecto a la variable que hemos puesto en las filas. Así, el 43,1% de la raza blanca serían hombres y el 56,9% serían mujeres. Lo que está al final de la tabla bajo la etiqueta de total serían las distribuciones marginales de la raza y la distribución marginal del sexo. Por ejemplo, aquí, independientemente de la raza a la que pertenezca la persona, tendríamos un 41,9% de hombres y un 58,1% de mujeres. Si la significación que obtenemos en el contraste es inferior al 5%, es decir, P está por debajo de 0,05, rechazaríamos la hipótesis nula de independencia. En nuestro caso, hemos obtenido una P 0,08. Al ser superior a 0,05, no podríamos rechazar la hipótesis de independencia entre sexo y raza. Las condiciones de validez
para el test G cuadrado consisten en que el número de casillas con frecuencia esperada menor de 5 no debe superar al 30% total de las casillas. Vemos este concepto mejor en el ejemplo práctico. Para dicho ejemplo vamos a utilizar el fichero empleados.sap y seleccionamos las variables sexo y categoría laboral. En nuestro caso ahora la hipótesis nula serían que las variables sexo y categoría laboral son independientes. Aunque para verlo desde un punto de vista más descriptivo, lo que miraremos es si los porcentajes de hombres y mujeres en cada una de esas categorías laborales son similares o no lo son. Vamos a poner la variable categoría laboral en las filas y en las columnas pondremos el sexo. Como queremos ver la distribución de sexo en cada categoría laboral, solicitaremos el porcentaje por fila. En pantalla tenemos abierto Jamovi el fichero empleados.sap. Para pedir la tabla de contingencia que estamos hablando, nos iremos a frecuencias, tablas de contingencia, muestras independientes y hemos dicho que pediríamos la categoría laboral en las filas y el sexo en las columnas. Con estas frecuencias absolutas que tenemos en la tabla y con el valor del estadístico G cuadrado, podemos concluir que las variables sexo y categoría laboral no son independientes, puesto que la significación obtenida está muy por debajo del 5%. Sin embargo, nos resulta difícil con estas frecuencias absolutas reconocer dónde se encuentran esas diferencias. Solicitamos en las celdas la frecuencia esperada por la variable que hemos puesto en las filas y aquí sí podemos distinguir mejor cuál es la situación. Vemos como dentro de la categoría de administrativos más de la mitad son mujeres, el 56,7% son mujeres. Sin embargo, en la categoría de seguridad, el 100% de las 27 personas que aparecen son hombres. Y asimismo, en la categoría de directivo, el porcentaje de hombres es bastante más elevado que el de las mujeres, sería 88,1 versus 11,9. Por esta diferencia de porcentaje se justifica esta alta significación del contraste G cuadrado. En algún software como es SPSS o en algún otro, debajo de la tabla de contingencia nos aparece a veces una advertencia especificándonos el número de casillas con frecuencia esperada menor de 5. En este caso no aparece, pero es porque estamos trabajando con frecuencias muy altas. No obstante, si queremos verificarlo, bastaría con hacer clic en las frecuencias esperadas. Vemos cómo en las frecuencias esperadas de esta tabla, en ninguna nos aparece un valor que esté por debajo de 5. En este caso, al haber 3 por 2, 6 casillas, el máximo de casillas que se debería admitir como frecuencia esperada menor de 5 tendría que ser de 2. Pero ese problema solo nos va a aparecer o tenemos que tener cuidado cuando estemos trabajando con tablas con frecuencias relativamente bajas. Muchas gracias y espero que el contenido de este vídeo sea realmente de alguna utilidad.